En un momento dado me has dicho, ¿quieres que te explique mis intenciones con la película? Y al final nos hemos ido yendo, Sí. mea culpa. Venga. Adelante. Sí, Sí, sí. a ver. Mira, yo... Pues eso, en esos años un poco de zozobra, de soledad, de... Sin gravedad, lo digo, pero de búsqueda de referentes y de sentir mucho frío. Me he ido dando cuenta también a través de mis viajes, ¿no? En algunos países, he estado viviendo mucho en Marruecos, pero bueno, he estado en Turquía, en Irán, bueno, me he hecho todo el eje del mal, en Senegal, Mauritania, y me daba cuenta de mi infantilismo, ¿no? De mi madurez, o sea, de como que al final no estaba preparado verdaderamente para esos momentos en los que la vida te agita, ¿no? Y he sentido, bueno, veía mi miedo, mi angustia, mi miedo a vivir y cómo la propia muerte había configurado mi psicología y mi espiritualidad, ¿no? El miedo a la muerte, ¿no? Que tengo, obviamente, ¿no? Y de alguna manera, pues analizando las tradiciones de muchas latitudes del mundo y demás, pues veías como, bueno, esos rituales, esos ceremoniales, esos ritos de paso o esas meditaciones de la muerte que albergaban esas tradiciones que eran necesarias. Incluso cada día meditar, experimentar la muerte. ¿Para qué? Pues para aprender a morir con dignidad, que es lo que tiene que hacer el ser humano, ¿no? Es decir, morir sin engañarse, morir teniendo sus valores por encima de su ego, ¿no? Aunque es difícil, ¿no? Y que tan poca gente hace, o sea, y qué bello cuando hay alguien que muere dignamente, ¿no? Esa gente que muere con serenidad y que tiene la tranquilidad de volver a casa, ¿no? Casi, ¿no? O dicen, bueno, voy a dormir una siestecita, ¿no? Nos vemos después. Ramiro Calle estuvo aquí hace poco, el yogui Ramiro Calle, y me hablaba de que en la India hay una tribu, no recuerdo bien el nombre, una tribu, un grupo de sabios que deciden cuándo se van y entonces dejan de comer. Sí, bueno, en el Zen también, efectivamente, o sea, y lo siento, o sea, han dominado tanto su ego que lo saben, ¿no? Lo leen, ¿no? En ese sentido, pues, bueno, son momentos en los que también yo encuentro, pues, mi maestro y de alguna manera una de las... O sea, empiezo a plantearme más... Bueno, ya el arte me había hecho sentir que aquí hay algo que me trasciende aquí dentro, ¿no? Y me conecta, ¿no? Y bueno, siempre he querido hacer pelis que hablaran de la muerte, pero no de la muerte como un fin, sino como una oportunidad para dialogar con la vida con más claridad, ¿no? O la puerta hacia otra vida, ¿no? O sea, que es algo tan complicado hacerlo a día de hoy con la mirada que tenemos moderna, ¿no? Que la mirada moderna que cree que somos basura flotando en el universo de manera azarosa y puramente accidente. Somos un accidente, ¿no? Yo soy de aquellos que sienten que no hay una hoja de ningún árbol que no se mueva por una razón perfecta, milimétrica, inteligente y benéfica. Y no tengo ninguna duda de ello, o sea, es una certeza del corazón. Y en ese sentido, claro, hoy en día hacer películas que evoquen eso, o sea, hoy en día para el espectador la muerte es como una putada, y lo es. Pero para una persona que tiene la mirada de la tradición, la muerte es lo que decía, un volver a casa, ¿no? Y entonces, pues he querido, para mí mismo, o sea, para que como una práctica en mi obra, y hay una película que se llama Mimosas, donde lo intenté de alguna manera, y bueno, en fin, no quiero ahora analizar la peli. Cuando hice Mimosas quería hacer Sirat, pero me salió Tiene Mimosas. similitudes con Sirat. Sí, dialogan, la verdad. Y ahora con Sirat, o sea, con más oficio y con más... Y más medios. Con más también, medios, ¿no? sobre todo,
pues sí que, bueno, era el momento, ¿no? De proponer a mis personajes un camino, un sirat, con curvas, con abismos a ambos lados y con una vida que siempre te agita, que nunca te avisa, que nunca llama a la puerta y que primero te susurra cosas a esa edad mía, ¿no? Con 20 años, ¿no? Es como, hey, ¿qué estás haciendo? Hola, estoy aquí. Pero que después... ¿Sufriste alguna pérdida en aquel momento que te No, hizo ser más consciente? No, de la esa verdad realidad? es que yo no he tenido experiencias próximas a la muerte. Es curioso. Y... No, y por eso a lo mejor tengo más necesidad precisamente de experimentar la muerte, ¿no? Yo creo que nos pasa un poco a todos en esta sociedad, ¿no? O sea, es una sociedad muy tanatofóbica y que huimos de la muerte y como estamos acojonados por la muerte y hay una angustia que precisamente nos hace pues morir sin dignidad, ¿no? Pataleando, lo cual es muy comprensible, ojo. Y vivir agonizando. Porque sí, vives temiendo. Efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, con Sirat lo que proponía es eso. Es mi mirada sobre la vida, una vida que a veces es dura, implacable, que a veces se expresa a través del accidente, de la tragedia, del infortunio, pero que siempre, siempre, siempre es benéfica. Siempre es por algo, siempre es una oportunidad. Y lo estoy diciendo mucho estos días, vivan las crisis. Vivan las crisis porque es lo que te hace conectarte más contigo mismo, ¿no? O sea, los seres humanos, hay un consenso dentro de las marujas energéticas. Parece, o sea, es una manera de relativizar que en el fondo soy un creyente, lo de maruja energética, ¿no? Pero digamos que para nosotros, o los sintientes, mejor dicho, que esto de creyente es un poco... que esto de creyente parece algo ideológico, ¿no? Como que creo en no sé qué. No, esto es un estado del ser, ¿no? El tener fe, ¿no? He vuelto a... ¿Creyente en qué, Oliver? Creer, o sea, sientes que hay una... O sea, tu experiencia te hace sentir que hay una inteligencia creativa detrás de todas las cosas. Y hay unas reglas, y lo experimentas. Y lo experimentas en tus sueños, lo experimentas en tu día a día, lo experimentas delante de las obras de arte. O sea, como que son experiencias que te hacen sentir la dimensión del alma tuya, ¿no? Parte de la fe también es la falta de fe, ¿no? O sea, es normal tener dudas, es normal cierto existencialismo. Pero sí, es un sabor. Es un sabor. Es una mezcla de amor y locura la fe, la verdad. Es un amor, ¿no? No sé. Y bueno, entonces esta película, pues, de alguna manera evoca... O sea, es como una suerte de rito de paso. Esto lo hemos entendido después de Cannes. O sea, queríamos evocar, bueno, eso, que la vida, pues, es dura, pero que, bueno, que es difícil de entender el mundo espiritual, es difícil entender por qué un alma viene a este mundo, cuál es su misión, qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Que a veces es que hay almas que, wow, que dices... O sea, mejor dicho, lo vamos a ver desde el otro lado. Hay seres humanos que dices, wow, ¿por qué ha venido a esta vida, no? ¿Por qué tenía que venir, o sea, y morir de esta manera, o vivir tan pocos años, o algo, ¿no? Y es... no sé, es muy difícil. ¿Y tú crees que sí hay un porqué? Sí, siempre. Sí. Sí, lo que pasa es que es una dimensión, el plano del alma es una dimensión que se nos escapa, digamos, a los mortales, ¿no? Hay gente que sí que es capaz de decodificar eso, ¿no? Y hay muchas prácticas espirituales y muchas disciplinas que son capaces de leer esa dimensión, ¿no?
gente también, ¿no? Habitada y conectada, ¿no?